Muchas gracias, buenos días a todos y bienvenidos a esta reunión de CCA del Grupo Hay una Solución. Hoy es sábado 10 de abril del 2021 y mi nombre es Margie, soy comedora compulsiva y hoy soy su moderadora. Nuestra traductora es Claudia. Good morning, everyone, and welcome to an OA meeting of the group There is a Solution. Today is a Saturday, April the 10th, 2021. My name is Margie, and I am your moderator, and Claudia is our translator. Esta reunión está siendo grabada, pero solo el audio va a ser publicado. This meeting is being recorded, but only the audio will be published. Hey, Nuestra compañera I was just checking in. esta mañana es Ruth, que nos viene a compartir, que tiene muchos años en Comedores Compulsivos Anónimos y trae un mensaje muy bueno para compartir con nosotros esta mañana acerca de las 12 tradiciones. Our speaker this morning is Ruth M, who has many years in Overeaters Anonymous and has a great message to share with us about the 12 traditions. Las opiniones expresadas aquí en la reunión son las de los miembros particulares y no representan a CCA como un todo. Los programas de 12 pasos no tienen celebridades ni representantes, pero sí tenemos personas con muy buena recuperación que tienen mucho conocimiento y experiencia en el programa, quienes nos pueden ayudar muchísimo. Ruth M. es una de estas personas. The opinions expressed here are of the people expressing them and do not represent Overeaters Anonymous as a whole. 12-step programs don't have celebrities nor representatives, but we do have people with very good recovery who have a great deal of knowledge and experience in the program who will help us a lot. Ruth is one of these people. Quienes deseen hacer preguntas, favor de escribirlas en el chat o cuando termine de poner nuestra invitada, pedir la palabra levantando su mano. Y ahora con gran gusto les presento a nuestra compañera Ruth. And now with great pleasure, I introduce you to our speaker, Ruth. Welcome, Ruth. Gracias, gracias. Gracias. Bueno. Okay, gracias. Thank you. Anyway, so today, just check. How many people heard the first talk I gave last month on Traditions 1 and 2? Is it most everybody or nobody? We're going to ask. Talk? It's probably Okay, pretty diverse. Ruth nos está preguntando, compañeros, ¿cuántas personas estuvieron aquí para la plática que nos dio de la primera y segunda tradición el mes pasado? Si quieren levantar sus manitas o si pueden abrir su camarita o darme una señal. ¿Quiénes estuvieron acá el mes pasado cuando Ruth compartió de la tradición 1 y 2? We don't, I think we have like 2 hands. That's it. And there's 19 of us. Right. So the 2 hands were not at my first lecture or were at my first lecture? They were here. Okay, so then I need to probably go over 1 and 2 a little more then. Okay? Yeah, I would, yes. Okay, Entonces, okay, great, thank you. Como la mayoría no estábamos acá, ella va a dar un repaso de tradiciones 1 y 2. Okay, great. Okay, so those that have studied the big book, according to Joe and Charlie, Los que han estudiado el libro grande, de acuerdo a los compañeros Joe y Charlie, I mean, they say that the big book answers 3 questions. ellos dicen que el libro grande contesta 3 preguntas. The first question is, what is the problem? Which is step 1, powerlessness. La primera pregunta es, ¿cuál es el problema? Que es el paso 1. Y el problema es impotencia. And then the next question is, what is the solution? Which is a power greater than ourselves, step 2. Y la otra pregunta es, ¿cuál es la solución? Y la solución es un
poder superior a nosotros. Eso es el paso 2. And then the third question is, well, how do I get the solution, which is steps 3 through 12? Y la tercera pregunta es, ¿cómo adquiero la solución? ¿Cómo logro la solución? Y eso se contesta en los pasos del 3 al 12. So then when we look at the traditions, we're going to ask the 3 same questions. Y entonces, cuando vemos a las 12 tradiciones, vamos a hacernos las mismas 3 preguntas. So as they described it, what is the problem? Is tradition 1, lack of unity. Y como ellos lo describieron, entonces, ¿cuál es el problema? Y esa es la tradición 1, que es falta de unidad. Then what is the solution? It's our group conscious, it's God through our group conscious tradition 2. Entonces, ¿cuál es la solución? Y la solución es la segunda tradición, que es la conciencia de grupo, un poder superior como se manifiesta en la conciencia de grupo, que es la tradición 2. And then the last question is, well, how do we get the recovery of the group? Not just our recovery, but the recovery of the group is the tradition. Y la tercera pregunta es entonces, ¿cómo obtenemos la recuperación del grupo? Y la respuesta es a través de todas las tradiciones. Right, because the steps are for individual recovery, the traditions are for group recovery. Porque los pasos son para recuperación individual y las tradiciones son para la recuperación del grupo. Because if the group dies, then the individual then will not stay abstinent. Porque si el grupo muere, entonces el individuo no va a permanecer abstinente. So traditions 3 through 12 are telling us what not to do in order to have group recovery. Entonces, las tradiciones de la 3 a la 12 nos están diciendo qué no hacer para poder tener recuperación de grupo. Did you say what not to do? What not to do. It tells us each thing not to do so that the group will be recovered. Entonces, las tradiciones nos dicen lo que no podemos hacer para que el grupo esté recuperado. ¿Qué no hacer para que el grupo esté recuperado? The traditions 3 through 12 tell us what to do to be recovered. Y las tradiciones de la 3 a la 12 nos dicen qué hacer para que el grupo esté recuperado. No, pasos. It's steps 3 through 12 that tell us what to do. Los pasos del 3 al 12 nos dicen qué hacer para que el grupo esté recuperado. Okay, so let's then go over what we can about tradition 1 and 2 because we only have 2 people that heard it. So we'll repeat ourselves. Is that okay? We won't necessarily start at that's okay. tradition 3. Yeah. Entonces vamos a repasar ahorita las tradiciones 1 y 2. Okay. So tradition 1, what is the problem? What is the problem? We have to know what that is in tradition 1. Entonces, en la tradición 1, ¿cuál es el problema? ¿Qué es el problema? Tenemos que saber eso en la tradición 1. So the tradition 1 says our common welfare should come first. Personal recovery depends upon AA unity. Y la primera tradición dice, nuestro bienestar común debe de tener la preferencia. La recuperación personal depende de la unidad de OA. So if we do not have unity in our group or in OA as a whole, we will struggle and we won't be able to be successful in a recovery of the group. Entonces, si no tenemos unidad como un todo en OA y en nuestros grupos, entonces no vamos a tener éxito en nuestra recuperación personal. It does not mean unified, that we're all just equally saying the same thing, but there has to be a basic unity that all members of the group and OA as a whole follows. What's that basic unity that we all have? Y no significa que todos somos uniformes o que todos somos iguales, pero sí que necesitamos tener una unidad, que todos seguimos cierta guía que es uniforme para todos, pero no quiere decir que somos todos iguales. So in AA, they say the primary purpose of all groups and AA as a whole is to maintain sobriety. En AA dicen que el
propósito primordial de todos los grupos y de AA como un todo es mantener la sobriedad. And if people do not maintain sobriety, then the group cannot make it and AA cannot make it. So there has to be that which we all agree that we're going to be sober and maintain that sobriety. Entonces, si las personas no pueden estar sobrias, el grupo no puede estar sobrio. AA como un todo no puede estar sobrio. Entonces tiene que haber un acuerdo en lo que va a significar la sobriedad para AA como un todo. So in OA, we need to have, we need to maintain our abstinence, obtain it and then maintain it, giving that gift away to others how to do so, or our group, the groups in OA as a whole will not make it. Y en OA, nosotros tenemos primero que obtener nuestra abstinencia o sobriedad y luego mantener esa abstinencia y luego mostrarle a otros cómo llegamos a ella. Si no tenemos esa abstinencia, OA no va a sobrevivir. Right. And OA says its primary purpose is to obtain abstinence. That's what it says. Y AA says it's, go ahead. Y OA dice que su propósito primordial es, ¿cómo se dice?, obtener la abstinencia. AA says maintain sobriety. So you see a difference there in their primary purpose between the two organizations. Y AA dice que su propósito primordial es mantener la sobriedad. Entonces ustedes pueden ver ahí cómo hay diferencias entre esas dos hermandades, entre esas dos organizaciones. So the question I asked myself, why does OA say obtain and not maintain? I wanted to know why there was this difference. Y yo me preguntaba a mí misma, ¿por qué OA dice obtener la abstinencia en lugar de mantener la abstinencia? ¿Por qué había esta diferencia con AA? Yo me hacía esa pregunta. And when I thought about it and talked with others, I realized that in AA, everybody knew what sobriety meant. Y de lo que me percaté cuando hablé con otros y cuando medité sobre el tema, es que en AA todo el mundo sabe lo que significa la sobriedad. But in OA, I've heard many times abstinence is what you want it to be. You decide what abstinence is. I don't know, do they say that in Latin America? But in the U.S., they say it a lot. Pero en OA, en realidad, lo que nos dicen es que cada quien decide lo que la abstinencia es. No sé en Latinoamérica, pero por lo menos en Estados Unidos dicen mucho eso. Cada quien decide lo que es la abstinencia. Does the group, the people in the group and the group then understands clearly what abstinence means for everybody in the room? Everybody has one definition of abstinence. Is that true? Entonces, en los grupos de OA, ¿entienden todas las personas en ese grupo lo que significa la abstinencia en OA? ¿Significa la abstinencia lo mismo para todos los que están en ese grupo? If we don't have a common knowledge of what is abstinence and thus what it is we're all aspiring to, then how can we have unity? Si no tenemos un concepto claro de lo que es la abstinencia, a qué es que estamos aspirando, entonces, ¿cómo podemos tener unidad en un grupo? So this is a question to ask all of Una Solución. Is that everybody knowing what abstinence is and everybody is agreeing to maintain that, which is what you know abstinence is? Entonces, esta es una pregunta para Hay una solución. ¿Todo el mundo en el grupo está consciente de lo que significa abstinencia? ¿Están unidos en esa definición de lo que significa para cada quien estar abstinente? So maybe we can talk about that when I finish talking, a dialogue between the members. Is that happening? If not, what does that mean? Y podemos tener un diálogo cuando termine de exponer aquí entre nosotros para ver qué significa esto para Hay una solución para el grupo.
So for me, my definition of abstinence has to be what AA's definition means when Dr. Silkworth says entire abstinence. I have to have the same meaning that Dr. Silkworth means for alcohol. Y para mí, por ejemplo, la abstinencia tiene que ser la misma definición que nos dio el doctor Silkworth en la opinión del médico cuando habló de abstinencia completa. Para mí eso es lo que es mi abstinencia en OA. So I have to have entire abstinence from whatever ingredients in food result in me either not able, once I say I'll never eat it again, keep my word, or when I start, I can't stop when I want to. Y para mí tiene que ser abstinencia completa de esos ingredientes que yo identifiqué como los ingredientes que una vez yo los comenzaba a consumir, no podía parar, no podía parar cuando yo quería. Y necesito tener abstinencia completa de esos ingredientes. And so whatever those ingredients are, I cannot have them in any form, in any way. And thus I'm entirely abstinent. Y sean lo que sean esos ingredientes, yo no puedo tenerlos ni consumirlos en ninguna cantidad. Y para mí eso es abstinencia completa. And I've done it in previous talks on step 1 for Una Solución and Una Visión para ti and Vision for You in the English version, as I best understand what the big book's meaning by that. Y he hecho varias pláticas aquí en Hay una Solución, en el grupo de A Vision for You, y he explicado sobre el paso 1, sobre lo que significa la abstinencia completa. So I'm not going to cover all those details now, and I think it's recorded, so you could listen to that. No voy a cubrir todos estos detalles ahora, y creo que está grabado, entonces pueden ustedes escucharlo. But is everybody in Hay una Solución knowing what abstinence is, entire abstinence is, and everybody striving to have abstinence, entire abstinence? Entonces, ¿saben todas las personas que están en Hay una Solución lo que es la abstinencia completa? Y esas personas están procurando, están haciendo lo que pueden para estar y llegar a la abstinencia. Es una pregunta para el grupo. Now, each of us may have different ingredients that we can or can't eat. I understand that. That varies according to the person. But answering the 2 questions on page 44 in the big book, that Ruth, once we start, we cannot stop. Okay, go ahead. Sorry. Let me translate because I'll forget. Oh, goodness. Can you repeat? Sorry. Lo siento. Okay. Can we, people may have different ingredients that they cannot eat. In that way, it varies what the ingredients are that you're entirely abstinent from. Las personas pueden tener diferentes ingredientes de los cuales necesitan abstenerse. En ese sentido, pueden haber diferencias. Lo que, si yo necesito abstenerme de algo, puede ser que alguien diferente necesita abstenerse de algo diferente. At the same time, on page 44 in the big book, it has 2 questions to find out what those ingredients are. Pero al mismo tiempo, en la página 44 del libro grande, tiene 2 preguntas para encontrar cuáles son esos ingredientes. Right. So it says, if when you honestly want to, Y dice así, si cuando deseándolo sinceramente, you find you cannot quit entirely, te das cuenta que no puedes parar ni dejarlo del todo, or if when drinking, o si cuando bebes, you have little control over the amount you take, tienes poco control sobre la cantidad que tomas, you are probably alcoholic. probablemente eres alcohólico. So these 2 questions I ask, do I have little control over outcome or not keeping my word? Y That's what I ask. Y estas son las 2 preguntas que yo me hago con respecto a
a qué es lo que sucede cuando yo consumo estos alimentos. Me hago estas preguntas. And so I need to know what those ingredients are. You'll need to know what those ingredients are for you. Entonces yo necesito saber cuáles son esos ingredientes y tú necesitas saber cuáles son esos ingredientes para ti. Once we all know what our ingredients are, which can be different, Y una vez todos sabemos lo que son esos ingredientes, que sí pueden ser diferentes para diferentes personas, then we all then are committed to have entire abstinence from those ingredients. entonces todos nos comprometemos a tener abstinencia completa de esos ingredientes. Once we do that, we must maintain that for the rest of our lives, never putting those ingredients in our body. Y una vez hacemos eso, sabemos cuáles son esos ingredientes, nos comprometemos a no poner esos ingredientes en nuestro cuerpo por el resto de nuestra vida. So, OA unity, as it says in Tradition 1, it must be personal recovery depends upon OA unity, which is a common definition of that, entire abstinence from those ingredients. Y lo que dice OA, ¿verdad? De que la unidad de OA depende de eso y es de abstinencia completa de esos ingredientes. Then the second thing in Tradition 1, our common welfare should come first. Y luego el segundo punto en la tradición es nuestro bienestar común debe tener la preferencia. That is, we must put the welfare of the group before the individual's desires. Y eso es que debemos de poner el bienestar del grupo antes de los deseos del individuo. Well, we have to be abstinent to be putting the common welfare of the group first, or we're not if we're not abstinent. Entonces necesitamos estar abstinentes si estamos poniendo el bienestar del grupo primero. Eso hacemos. Si no estamos abstinentes, no estamos poniendo el bienestar del grupo primero. So I'm abstinent, that puts the common welfare first. Si yo estoy abstinente, estoy poniendo el bienestar común primero. And giving it away to others is how I make sure the common welfare of the group as a whole stays first, because I'm giving it away to others. Y compartiéndoselo a otras personas. Entonces así aseguro que el bienestar común del grupo está primero. Our very life depends upon obeying spiritual principles. Nuestras vidas dependen de la obediencia de los principios espirituales. So that then means we always put the common welfare first because we're going to give it away, this great gift, without any strings attached. Y eso significa entonces que estamos poniendo el bienestar del grupo primero. Es un gran regalo que no estamos haciendo nada interesadamente, simplemente lo estamos dando. So my personal ambition and desires must come second to the welfare of the group, which comes first. Entonces mis ambiciones personales tienen que venir en segundo plano porque el bienestar del grupo necesita estar primero. And then if we do that, then we have unity. Entonces, si hacemos eso, tenemos unidad. So the problem is lack of unity. That is the problem. Entonces, el problema es falta de unidad. Ese es el problema. We have entire abstinence, we give it away, then we have unity. Entonces, tenemos abstinencia completa que la ofrecemos, se la damos al grupo. Entonces, tenemos unidad. All right. But then the group now who has a common purpose, primary purpose, everybody has the same primary purpose, which is Tradition 1. Entonces, ahora el grupo que tiene un propósito primordial, todos tienen un propósito primordial, que es la Tradición 1. Well, but then we ask ourselves, well, what is the common welfare? How does that look and sound? Entonces nos preguntamos a nosotros mismos, ¿qué es el bienestar común? ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo suena eso?
Well, then tradition 2 tells us what is the solution. Entonces la tradición 2 nos dice cuál es la solución. And it says, tradition 2, for our group purpose, there's but one ultimate authority. Y la tradición 2 dice, para el propósito de nuestro grupo, existe una autoridad fundamental. A loving God as he may express himself in our group conscience. Un Dios amoroso tal como se expresa en la conciencia de grupo. Our leaders are but trusted servants, they do not govern. Nuestros líderes no son más que fieles servidores, no gobiernan. So we're all in this together, helping each other out. Entonces, The leaders are not above us. Entonces estamos todos juntos en esto, ayudándonos los unos a los otros. Los líderes no están arriba de nadie. They're not putting their personal ambitions, desires first. They're just simply, they're just servants, trusted servants to do what we can to make the group strong. Ellos no están poniendo sus ambiciones personales ni sus deseos antes de los del grupo. Ellos están haciendo la voluntad del grupo. They do not govern. Ellos no gobiernan. And what we know is that a loving God, as he may express himself in our group conscious, is that which governs any and everything about the group and AA and OA as a whole. Y lo que sabemos es que un Dios amoroso, tal como se expresa en la conciencia del grupo, es lo que gobierna a OA, a los grupos, a AA y a OA y a AA como un todo. Right. So the only way we can know what God wants of us is we have to first be entirely abstinent. Y la única forma en que podemos saber lo que Dios quiere de nosotros es primero estar en abstinencia completa. If I'm eating compulsively, then food is my God, and nothing greater than me will be able to govern the group. Si yo estoy comiendo compulsivamente, entonces la comida es mi Dios. Y nada, ningún poder superior a mí va a poder gobernar al grupo. Right. So then what exactly then it means in governing? What exactly does it mean, what, Ruth? And what does it mean when you govern? When you do not govern? What is the trusted servants? What are they like when they do not govern? Entonces, ¿qué es lo que significa que los líderes no gobiernan? ¿Cómo se ve un servidor de confianza, un servidor fiel? ¿Cómo se ve eso? Okay, so this brings us to the very bottom of page 134 in AA's 12 and 12, and then 135. Y esto nos lleva a la página 135 del libro de los 12 pasos y las 12 tradiciones de AA. I don't have the book, Ruth, so I can paraphrase after you. Mm-hmm. Okay, all right. So let's just go through this and then we'll talk about it. Okay. This brings us straight to the question, does AA have a real leadership? Y esto, dice el libro, esto nos lleva a la pregunta, ¿AA tiene el liderazgo de alguien? Most emphatically, the answer is yes, notwithstanding the apparent lack of it. Y enfáticamente la respuesta es sí, aunque aparentemente no la tenga. So let's turn again to this founder and his friends. Entonces, ahora veamos de nuevo al fundador y sus amigos. So it's talking about the founder of the group and his friends are not willing to let go of their positions and their power. And so the rest of the people said, no, you're not going to be doing the show anymore. That's what this sentence is referring to. Y este párrafo se está refiriendo al fundador del grupo que están usando como ejemplo en el libro. Y lo que sucede es que el fundador y sus amigos no quieren soltar sus posiciones de poder que tienen en el grupo. Pero la conciencia del grupo está diciendo, no lo vamos a hacer así. Mm-hmm. So what becomes of them? Entonces, ¿qué sucede con ellos? As the grief and anxiety wear away, cuando la ansiedad pasa, a subtle change begins. Un cambio sutil comienza. Ultimately, they divide into two classes known in AA slang as elder statesmen and bleeding deacons.
y finalmente se dividen en lo que en AA se conoce como, I don't know the translation, alguien que sepa la traducción, como los veteranos. Can you read more of that paragraph? I have the book now. Ruth. Sangrantes, ¿Cómo Yeah, va? on one page. veteranos sangrantes. What's Okay. what's the page again? 135. Okay. Okay, fifth line down. Ultimately, they divide into two classes known in AA slang as elder statesman and bleeding deacon. The next sentence describes the difference. Maybe we could go on and then we'd understand what that Okay. means. La siguiente sección describe la diferencia. Y lo que está diciendo es que básicamente los veteranos que empezaron el grupo se dividen, ¿verdad? La gente que está en el grupo se divide en dos tipos de gentes. Right. So the elder, are you there in the book now? Do you see it where it says I have elder the book, statesman? but I haven't found the paragraph. I'm on Tradition. Okay. Page, it's traditions is in English. It would be on page 139. I think the pages are different on this book, unfortunately. Okay. So if ¿Tú lo tienes, Mari? Yes, es la página 135, arribita dice, vas a ver AA slang as elder statesmen and bleeding deacons. Ujú. Es que en el libro en español, las páginas de este libro no concuerdan. Es que tú lo tienes en español. Sí, yo lo tengo en español, pero estoy buscándola. Yo la tengo en inglés. You know así que- Hold on for just a minute, please. I am going to pause the recording. Okay. Bueno, entonces lo que el libro dice es que el grupo se divide. Con el tiempo acaban dividiéndose en dos clases conocidas en la jerga de AA como ancianos estadistas y viejos resentidos. Okay, see. All right. So the elder statesman is the one who sees the wisdom of the group's decision. El anciano estadista es el que ve lo sabia que es la decisión del grupo, Who holds no resentment over his reduced status. que no siente ningún rencor al verse reducido a una posición menos importante, Whose judgment, fortified by considerable experience, is sound. cuyo criterio, madurado por una larga experiencia, es equilibrado, And who is willing to sit quietly on the sidelines, patiently awaiting development. y que está dispuesto a quedarse al margen, esperando pacientemente el desarrollo de los acontecimientos. The bleeding deacon is the one who is just as surely convinced that the group cannot get along without him. El viejo resentido es el que está tan firmemente convencido de que el grupo no puede funcionar sin él, Who constantly connives for re-election to office. que intriga constantemente para ser reelegido And who continues to be consumed with self-pity. y que sigue consumido por la lástima de sí mismo. A few hemorrhage so badly that drained of all AA spirit and principle, they get drunk. Unos pocos llegan a estar tan consumidos por el resentimiento que, despojados del espíritu y los principios de AA, acaban emborrachándose. I don't know if that's what you said, Ruth. Can you repeat what you read? Is that Yeah, that's it. See. Okay. At times, the AA landscape seems to be littered with bleeding forms. A veces el paisaje de AA parece estar repleto de estas figuras resentidas. Nearly every old-timer in our society has gone through this process in some degree. Casi todos los veteranos de nuestra sociedad han pasado en alguna medida por esta fase. Happily, most of them survive and live to become elder statesmen. Afortunadamente, la mayoría de ellos sobreviven y se convierten en viejos estadistas. They become the real and permanent leadership of AA. Llegan a constituir la verdadera y permanente dirección de AA. Theirs is the quiet opinion.
Suyas son las opiniones calmadas, the sure knowledge and humble example that resolve a crisis. los conocimientos seguros y los ejemplos humildes que resuelven las crisis. When sorely perplexed, the group inevitably turns to them for advice. Cuando el grupo se encuentra indeciso y confuso, invariablemente acude a ellos para pedir consejo. They become the voice of the group conscience. Llegan a ser la voz de la conciencia de grupo. In fact, these are the true voice of Alcoholics Anonymous. This thing moved. Hold on. Y en realidad se convierten en la verdadera voz de Alcohólicos Anónimos. They do not drive by mandate, they lead by example. No dirigen por mandato. Guían con su ejemplo. This is the experience which has led us to the conclusion that our group conscience, Esta es la experiencia que nos ha llevado a la conclusión de que nuestra conciencia de grupo, well advised by its elders, will be in the long run wiser than any single leader. bien aconsejada por los ancianos, será a la larga más sabia que cualquier líder individual. So is that the way Hay una Solución is working right now? Do you have elder statesmen or people that are becoming elder statesmen of your group? Y la pregunta para Hay una Solución es, ¿está trabajando de esta forma? ¿Hay una solución ahora? ¿Hay una solución personas que se están convirtiendo en estos ancianos estadistas? Because you would be the true group conscience Porque of eso God's creators. porque do you mean the elder statesman? Yes, the elder statesman would be, whoever your elder statesman would be the true group conscious. Porque esos, Because they're the ones. Yeah, go ahead. Porque esos ancianos estadistas entonces serían la verdadera conciencia del grupo. And so how is Hay una Solución functioning in those people developing into elder statesmen and doing the role as this page describes and not being bleeding deacons? ¿Cómo entonces Hay una solución desarrollándose para que hayan estos ancianos estadistas y no los viejos resentidos? ¿Cómo está sucediendo esto en Hay una Solución? ¿Está pasando? Sí. So when you do look at your group, are you studying, are people rotating service? Cuando ves a tu grupo, ¿las personas están rotando los servicios? Are people supporting the people that are recovered? Are they helping others be entirely abstinent and recovered? Las personas que están recuperadas están ayudando a otros para que puedan encontrar la abstinencia completa y la recuperación. Are they humbled in that they give credit to God for being abstinent and recovered? Son humildes respecto a darle el crédito a Dios por su abstinencia y por su recuperación. They don't draw attention to themselves, but to God and the group? ¿Ellos traen la atención hacia ellos mismos o le dan el crédito y la atención a Dios y al grupo? Do they make sure that they don't always have to be right and in charge and everybody follow them? ¿Se aseguran ellos de que no siempre tienen ellos que tener la razón y tener a todo el mundo siguiéndolos y estar correctos en todo? Are they the example that people go to because they are being directed by God? ¿Son ellos el ejemplo a los cuales la gente recurre porque están siendo un ejemplo del poder superior de Dios? Those are questions that each has to ask themselves, and the group as a whole has to ask. Is God conscious making our decisions, or is it people trying to govern us that are within the group? Y esas son las preguntas que el grupo tiene que hacerse. ¿Es Dios que se está manifestando en la conciencia del grupo o son personas que están tratando de gobernarnos? Mm-hmm. So the one last thing I want to say in tradition too, it says in one spot, sometimes the good is the enemy of the best.
Y una cosa más que quiero decir acá, que está en la tradición 2, es que a veces lo bueno es el peor enemigo de lo mejor. And always we need to strive towards lo mejor. Y siempre tenemos que procurar llegar a lo mejor. Okay. So what if we stop now and have a discussion? Not me talking, but a discussion among everybody. Is the group, I am the Solución, having unity and a group conscious coming through God? Do you see that in the group? Entonces ahora vamos a tener una discusión. No va a ser solo yo hablando, sino que vamos a tener una discusión para ver si hay una solución. Está llegando esta conciencia de grupo, está teniendo esta conciencia de grupo donde nadie está gobernando. Margie, adelante. Gracias, Claudia. ¿Hay alguien que quisiera comenzar a compartir acerca de alguna de estas preguntas que ella hizo o la última pregunta que es acerca de unidad? Aquí hay una solución. Una preguntita en el chat, Margie. Sí. ¿La quieres leer tú? Que si hay una pregunta que si puede por favor explicar eso de lo bueno es enemigo de lo mejor. Ruth, can you explain that quote of the good is the enemy of the best? Yes, that's on the very last page of Tradition 2. Sí, lo voy a explicar y eso está en la última página de la tradición, del libro de las 12 tradiciones, de la tradición 2. En el libro en español, compañeros, el que está en internet, está en la página 134. Dice, no nos has dicho tú mismo a menudo, le están hablando a Abril, en esta misma sala, que a veces lo bueno es enemigo de lo mejor. Go ahead, Ruth. Right. So it's a story about Bill being given an offer to work at Towns Hospital where Dr. Silkworth worked. Y esta historia que están relatando es cuando a Bill le ofrecieron un trabajo en el hospital Towns, que era el hospital donde trabajaba el doctor Silkworth. So Bill was very excited. He was going to get a job and he was going to make some good money, and AA could be there in the hospital, through him. He was very excited. Entonces Bill estaba muy emocionado porque le habían ofrecido este trabajo donde iba a tener dinero, iba a estar trabajando a nivel profesional con otros alcohólicos y estaba muy contento. So he came back and he told the group, the New York group, about what had happened. Y entonces él, cuando le hicieron esta oferta de trabajo, regresó a su grupo de AA y les contó lo que había pasado. And they didn't say anything at first. Y al principio ellos no le dijeron nada. But then one spoke up and said, Bill. Pero después alguien pues habló y le dijo, Bill, you're getting so excited about all this, the accolades you'll get and the money you get and all of that. You can't do this. This is not going to be good for AA. Te estás emocionando tanto, Bill, te estás emocionando por el prestigio que vas a recibir, por el éxito, por el dinero. Y eso no va a ser bueno para AA. Yes, it'll be good for AA because you'll be there, but it's not the best for AA. Y sí, tal vez va a ser bueno para AA porque tú vas a estar ahí en el hospital, pero no va a ser lo mejor para AA. Because his where he was coming from wasn't pure enough. It was going to interfere with AA because he was going to get caught up in something that wasn't best for AA. Porque los motivos que Bill tenía en realidad no eran puros, no eran los mejores motivos que pudieran beneficiar a AA. So in the end, it would have been good for AA, but it wouldn't have been the best for AA to have him in that position. Y al final, tal vez hubiera sido bueno para AA tenerlo en ese cargo a Bill en el hospital, pero no hubiera sido lo mejor para AA. Exactly. So that's what that expression means. Y eso es lo que es esa expresión. Thank you, Ruth. ¿Hay alguien
Gracias, thank you, Cloud. Y Con gusto, compañeros. thank you, Ruth. ¿Hay alguien que quiera compartir acerca de esta aclaración de lo bueno? No siempre es lo mejor. O acerca de la unidad que ella expresó, esa pregunta de si aquí hay una solución, hay unidad de grupo. Yo tengo una pregunta, Maggie. Sí, adelante, Claudia. Te la voy a preguntar a Ruth primero en inglés. Ruth, I have a question about kind of like the consensus on abstinence and food plan and what it means. Because there are no musts, you know, everything's a suggestion, right? Yes. So how, like, I know what I, you know, for me, the definition of abstinence is what OA says, you know, what OA talks about, you know, it's working to, you know, we don't engage in compulsive eating behaviors, we don't eat compulsively, and then we work towards reaching or maintaining a healthy body weight. And then for me, entire abstinence is, I complement that with the idea of the big book that says you have to, you cannot trigger the craving. You cannot, you know, eat anything that's going to trigger the craving. So like I look at it that way, and it has worked very well for me by the grace of my higher power for 17 and a half years. And I, you know, it's a beautiful neutral abstinence. So for me, that works. But how do you convey that? How does a group come to agree on a definition like that if everything is at suggestion? Y lo que le pregunto a Ruth es, ¿cómo llega un grupo a un consenso en lo que es la abstinencia si en OA, por ejemplo, todo es sugerido, ¿verdad? A mí me gusta mucho, en mi caso personal, yo utilizo la definición de abstinencia de OA, que dice que nos abstenemos de comer compulsivamente y de los comportamientos compulsivos, de los alimentos compulsivos, mientras trabajamos para alcanzar y mantener un peso corporal saludable. Y para mí, la abstinencia completa es como que a esa definición de OA le meto lo que nos dice el libro grande sobre la abstinencia, es que no consumimos nada que despierte el fenómeno del deseo imperioso y no llevamos a cabo comportamientos, ¿verdad? Sea lo que sea, que me despierte ese switch de la adicción, que me lo prenda, ¿verdad? Y eso me ha funcionado excelentemente por 17 años y medio. Pero si todo es sugerido en OA, ¿cómo en un grupo llegamos a un consenso para que todos estemos de acuerdo en una misma cosa? Thank you, Ruth. Go ahead. Well, yes, it's to ejemplo. It's your example, Claudia. They look at you and see that you're not eating compulsively and you're at peace not eating compulsively. It's your example. Bueno, en este caso, Claudia, sería tu ejemplo, porque las personas pueden ver que tú estás en paz y que no estás comiendo compulsivamente. Right. So, but still, the best example is God with skin on. When people see that you have something they want, you're attractive. They want to come to you to find out exactly what you're doing. Entonces, en este caso, a veces Dios se manifiesta con piel. En el caso de la abstinencia, la gente va a estar atraída por lo que tú estás haciendo, si te está funcionando. Entonces, la gente va a venir a ti y te va a preguntar cómo lo estás haciendo. Mm-hmm. So with the big book, you have to not put anything in that you have a phenomenon of craving when you put it in your body. You can't put any, that's a given. So you follow that. Y con el libro grande lo que nos dice es que no puedes poner nada en tu cuerpo que desarrolle el fenómeno del deseo imperioso. Tú sigues eso. Right. Normal people don't have phenomenon of craving when they eat foods. Say that again, Ruth. Normal people never have a phenomenon of craving. They may like the food, but they don't have that craving where their body has to have more of it. Y las personas normales no tienen ese fenómeno del deseo imperioso. Tal vez les guste una comida, pero no van a desarrollar ese fenómeno. Yes. So if they say, I can never eat it again, they don't. If they start, they can always stop when they want to.
Y si ellos dicen, las personas normales, nunca puedo volver a comer eso, pues ellos no lo vuelven a comer. Así funciona para ellos. So what your question you asked me, the answer comes back to you and everybody else that's entirely abstinent. Y la pregunta que You are the example that people want to follow. Y la pregunta que me hiciste, entonces regresa a ti y a cualquier persona que esté en abstinencia completa. Esas personas son el ejemplo que otras personas quieren seguir. And it's not you they want to follow. They want to follow the God in you. They see, they feel, they know there's something greater than you that's doing it. They want to follow the God they see in you, not you specifically. Y no In the end. Y al final no quieren seguirte a ti. Lo que ellos quieren seguir es al Dios que ellos ven en ti. Lo que ellos ven en ti que refleja a Dios, que refleja el poder de un ser superior. Sí, exactamente. Thank you, Ruth. ¿Alguna preguntita más, compañeros? O un comentario también, experiencia, fortaleza y esperanza. Podemos hacer compartires de 3 minutos. It's ¿Hay alguien really... que quiera hacer un comentario, una preguntita? Ruth, I have another question about... Sol, adelante. Hola, bueno, voy a compartir. Soy Sol, alcohólica y comedora compulsiva. I'm going to share. This is Sol. I'm an alcoholic and I'm a compulsive eater. A mí, Claudia, lo que me ha pasado mucho es de que tratar de comparar el alcohol con la comida. What has happened a lot is that I try to compare alcohol with food. Me he enfermado más. But I have gotten sicker by doing that. Yo tengo bulimia y a mí la restricción es algo nuevo para mí, Claudia, porque para mí la restricción me ha llevado a caer como en el exceso. I have bulimia, and for me, restriction has taken me to go to an extreme. I gotten sicker. Entonces, yo seguí el plan sugerido, que es, pues, como lo he compartido anteriormente, lo que es la hoja gris. I was following a suggested food plan that I have shared before, which is the gray sheet food plan. Entonces, a raíz de eso, me entró una obsesión y ya los alimentos los veía como buenos y malos. And as a result of that, I became obsessed and I started looking at foods as good or bad. Y creo que tuve la mala experiencia de que cuando yo llegué a CCA me impusieron la hoja gris. And I think I had the bad experience that when I came to OA, they imposed on me the gray sheet. And I'm sorry, I shouldn't be mentioning gray sheet, perdón. No debería ni siquiera estar mencionando hoja gris, compañeritos, pero digamos que es un plan de comida X, ¿verdad? Ajá. Entonces, desde ese entonces, Claudia, yo de verdad tuvo tanto impacto en mí en que yo pensé que con esa hoja iba a dejar de vomitar o de comer compulsivamente. And this has had such an impact in me because I thought that if I followed this piece of paper on that, this food plan on the piece of paper, I would stop vomiting. I would stop eating. Entonces, para mí la restricción, vuelvo a repetir, es algo enfermizo porque a mí me ha llevado como al extremo de no poder, de tener siempre la obsesión por la comida. Entonces siento que a mí la restricción de ya no más, a mí en lo personal, ahora descubriendo desde que tuve 1 año sin vomitar, pues me ha costado mucho trabajo porque la comida la sigo viendo así. Solo le voy a traducir a Ruth. And so then what has happened to me is that restriction has affected me. It has made it worse for me to look at food from that point of view. Entonces ahorita estoy practicando para mí la moderación.
And right now I am practicing moderation. Es todo, Claudia. Gracias, Sol. Thank you, Sol. So what I heard is you were given a diet or food plan that you had to follow, and that didn't work. Sí, entonces yo lo que escucho, dice Ruth, es que se te dio, o como tú dijiste, se te impuso un plan de comida que tú tenías que seguir. And for me, if I try, that's trying to control outcome. I'm going to have a diet or food plan, and it's going to give me X amount of pounds lost, or I won't want to eat certain foods. Para mí, and that will never work. Y para mí eso es tratar de controlar resultados. Si a mí me dan una hoja de papel y pienso, si sigo esta hoja de papel voy a perder cierta cantidad de libras, eso para mí nunca va a funcionar. Yeah. And so I can't stay, I don't have control. There is no diet or food plan that will make me be abstinent or lose weight or fill in the blank. Y yo no tengo control. No hay ninguna dieta ni ningún plan de comida que va a lograr que yo esté abstinente y que yo esté en un peso sano. So for me, I had to do what members of AA did. Y yo tuve que hacer lo que los miembros de AA hicieron. So I just found what were ingredients in food that when I ate them, I could not stop when I wanted to, or I couldn't swear off and keep my word, whatever those ingredients were. Entonces lo que yo hice fue descubrir cuáles eran los ingredientes que hacían que para mí fuera imposible parar. Una vez los consumía, no podía dejarlos de comer. Y tuve que encontrar los ingredientes. See, the solution wasn't una dieta. It wasn't a diet. It was knowing the ingredients and then being willing to let God do whatever God wanted with me. Entonces la solución no fue una dieta, la solución fue encontrar qué ingredientes tenían ese efecto en mí y luego dejar que Dios hiciera lo que Él quisiera conmigo. So I surrendered those ingredients to God, just as an alcoholic surrendered alcohol to God. You have them now. I cannot eat them in any way, in any form. They are yours now. You do what you want. Y lo que hice fue rendirme, fue entregarle esos instrumentos a Dios y le dije, Dios, ahora estos son tus ingredientes. Yo no puedo con ellos, son tuyos, se los entregué. And so how I eat, I've never had a sponsor eat exactly as I eat. Yo nunca he tenido una madrina que coma exactamente como yo como. And as far as I know, none of my sponsorees have had any of their sponsorees eat exactly as they eat or I eat. Y por lo que yo sé y por lo que he visto, ninguno de mis ahijados o ahijadas tienen ahijados o ahijadas que comen exactamente como ellos comen. So once I know what the ingredients are, I cannot eat those ingredients. But what I do eat is, as long as it's basic nutrition, proper portion size, it's okay. Y una vez yo encuentro cuáles son esos ingredientes que no puedo consumir, mi plan de comida va a ser un plan de comida que tenga nutrición apropiada. Mientras que sea un plan de comida que me nutra, va a estar bien. And so it's not a food plan given to me. It's me letting go of that which will cause me to have craving if I have an ingredient and I just can't eat that. So it is then for me equal to what the big book says about the alcoholic with their alcohol. Entonces, para mí no fue que me dieran una dieta o un plan de comida y simplemente seguir eso. Para mí fue tener que ver qué eran esos ingredientes que me causaban la compulsión, que me causaban entrar en ese deseo imperioso y soltarlos exactamente como dice el libro grande. It's simple but not easy, but it's very simple. Es simple, es muy simple, pero no es fácil. Right. So I have no problem, and Claudia, you don't have a problem as long as you know what those ingredients are, and Sí. you're now at peace with your food. Y entonces yo no tengo un problema y Claudia, tú tampoco tienes un problema.
mientras que tú sepas cuáles son esos ingredientes, tú vas a estar en paz con la comida. Thank you, Ruth. Thank you, Ruth y Claudia. Thank you. Lorena tiene la mano levantada. Adelante. Gracias. Bueno, soy Lorena, comedora compulsiva, y todo esto me recordó algo que a mí realmente me calmó mucho. Sí. I am Lorena, I am a compulsive eater, and all of this is reminding me of something that really calmed me down. Yo me vivía comparando con los planes de otras personas y como pasa cuando uno se compara, te sentís siempre o menos o más. I used to constantly compare myself with other people. I used to compare my food plan with other people's food plan. And what happens when you compare yourselves with others is that you always feel more or less than them. Y una madrina me dijo una vez que había tantos planes en OA como personas que la integraban. And a sponsor told me one time that there were as many food plans in OA as there were people that conformed OA. Sí. Pero no puedo negar que a veces cuando escucho que hay compañeras que tienen una abstinencia totalmente limpia, me atrae mucho. But I cannot deny that when I hear that there are fellows that have an abstinence that is very clean, I'm really attracted to that. Y bueno, sé que es un proceso, pero me cuesta mucho. O sea, sé que quiero ir para allá, pero me cuesta mucho. Y quisiera saber qué me puede decir ella con respecto a los diferentes tipos de abstinencia. And I know it's a process, but it's really hard to kind of like, dijiste, Lore, que es un proceso, pero que te cuesta mucho como estar en el proceso. Me cuesta mucho como esperar, porque yo quisiera una abstinencia súper limpia y todavía no lo logro. It's hard for me to wait, because I would like an abstinence that is super clean, but I still haven't been able to do that. Entonces, bueno, me gustaría saber qué piensa ella o qué nos puede decir de las diferentes abstinencias. I would like to know what you think and what you can tell us about the different types of abstinence. Gracias. Thank you. Well, for me, I have one definition of abstinence, which means to be entirely abstinent from any and all ingredients that cause a phenomenon of craving. Yo tengo una definición de abstinencia que para mí lo que significa es estar completamente abstinente de todos los ingredientes que causan el fenómeno del deseo imperioso. If I do not have a phenomenon of craving, my body is in complete peace with any and all food I put in it. Because I don't put in that which is not, I can't do that with. Si yo no tengo el fenómeno del deseo imperioso, mi cuerpo está en paz completa, porque no estoy poniendo ningún ingrediente, ninguna comida que lo despierte. So I'm at complete peace. My body, after 2 to 3 weeks of going through detox, then my body has ever since been at peace with the food I put in it. Y entonces lo que me sucedió es que después de que pues pasé esa desintoxicación, después de 2 o 3 semanas, mi cuerpo estaba físicamente en paz con la comida. Right. And so I go to the 2 questions I've mentioned already. Once I start, I can't stop exactly when I want to? Or if I swear off and say I'll never eat it again, do I keep my word? Y entonces voy a las preguntas anteriores que les mencioné en la página 44. Si cuando deseándolo sinceramente me doy cuenta que no puedo parar, o si cuando lo consumo no pierdo control de la cantidad
que puedo consumir. So I simply just take out a piece of paper and I write everything down, all those foods that happens to me where I'm out of control. Y entonces lo que hago es simplemente tomar una hoja de papel y escribir todas esas comidas que cuando las consumo pierdo el control. And then what are the ingredients that are in those foods almost every time? Y luego ver cuáles son los ingredientes que están en esas comidas casi consistentemente, casi todas las veces. And so I just don't eat that ingredient, and then that's when I became at peace. The ingredients were not in my body, so my body was at peace. Entonces yo no como esos ingredientes y entonces mi cuerpo está en paz. Mientras yo no consuma esas cosas, voy a estar tranquila. Now, of course, I have to have basic nutrition and proper portion size. I understand that, so that has to be done also. The behaviors have to stop. Y por supuesto que tengo que tener nutrición básica y control de porciones, ¿verdad? Que sea lo que mi cuerpo necesita. Yeah. So clean. If I want to be clean in order to lose X number of kilos, then I'm trying to control outcome, and that will never work. Si yo estoy tratando de estar, entre comillas, limpia, porque quiero perder cierto número de kilos, eso nunca va a funcionar. Or if I look a certain way, what I think is physically attractive, then again, that's trying to get an outcome, and that will never work. O, por ejemplo, si estoy tratando de lucir de cierta forma, de llegar a cierto aspecto físico, estoy tratando de controlar el resultado. Eso nunca va a funcionar. Or if I have a food plan given to me and told me what to do, then I'm saying that food plan is God, and that will never work. O si me dan un plan de comida y me dicen, haz esto, eso es como decir que el plan de comida es Dios. Eso tampoco va a funcionar nunca. Now, if I want to be clean, that is so that there is nothing coming in my body that causes my body to have a phenomenon of craving. Pero si quiero estar limpia, para que no entre nada en mi cuerpo que me causa el fenómeno del deseo imperioso, I want God to come and guide me. God cannot guide me when I'm acting in crazy thoughts and my body is acting. I can't do that. Yo quiero que entre Dios y que Dios me guíe. Yo no puedo tener a Dios adentro de mí cuando estoy en adicción y cuando estoy con pensamientos locos con la comida. So yes, I want to be clean in that sense. I want to be able to have a deep, personal, intimate connection with God who guides me in ways that I couldn't begin to even think of what to do right. Y sí, That's what I want. Y sí, quiero una abstinencia limpia en ese sentido, en el sentido de que quiero una conexión personal profunda con Dios para que entre en mí y que me guíe en formas en que yo nunca creí ni siquiera que eran posibles. En ese sentido sí funciona. My relationship with God is so much better than food could ever be. So I want to be clean, of course, because I want something greater than this false God of food that I grovel to. I want God to be in charge of my life. Y mi relación con Dios es algo profundamente mejor que cualquier otra comida, que lo que cualquier comida me pudiera dar. Mi relación con Dios profunda va a ser mejor que cualquier cosa. Y eso es lo que necesito buscar. So I would bet, Claudia, for the last 17 and a half years, you now have a relationship with God that you could never have had as long as you continued to do what you were doing with the food. It wouldn't be possible. Y te apuesto, Claudia, que por los últimos 17 años y medio no sería posible que tú tuvieras la relación que hoy tienes con Dios si continuaras consumiendo la comida que consumías antes. No sería posible. I mean, don't all of us want to be at peace with ourselves and with others? ¿No todos queremos estar en paz con nosotros y con los demás? And we can't do that if we put foods in our body that have ingredients that block that from happening. Y no podemos hacer eso si ponemos comidas, sustancias en nuestro cuerpo que tienen ingredientes que bloquean eso y que no van a permitir que eso suceda.
Muchísimas gracias, increíble respuesta. Gracias. Thank you so much. Incredible answer. Thank you. Gracias, Lorena. Gracias, Claudia. Thank you, Bruce. ¿Hay alguien más que quiera hacer una pregunta acerca de la abstinencia que estábamos hablando o acerca de la tradición 2, que ella ya nos explicó, acerca de la unidad en Hay una solución? Cualquiera de estas preguntas es más o menos lo que ella ya nos ha estado compartiendo. O un comentario, no necesariamente tiene que ser una pregunta, un comentario, una vivencia personal. I have a question for, yo tengo una preguntita para Ruth, si nadie más tiene una pregunta. Adelante, Claudia. Gracias, Maggie. So Ruth, I have a question for you. When you were talking about the elder statesmen and, you know, that part, so you're saying that these people become the true group conscience, but when we do a group conscience, you know, we have group conscience meetings and we are you know, we're all talking. We feel like everybody has the same, you know, whether it's a newcomer or an elder statesman, we feel like we all have the same, you know, we all speak, we all quote unquote vote. How does that work? What you were talking about. Lo que le pregunto a Ruth es cuando ella estaba explicando lo de la conciencia de grupo, de cómo funcionaba y cómo estos veteranos, no me acuerdo cómo les llamaba el libro, pero los veteranos que están recuperados se convierten como en la conciencia del grupo. ¿Cómo funciona eso? Nosotros tenemos reuniones de conciencia de grupo en JUS y nosotros consideramos que cualquier persona que es miembro tiene pues su visión, tiene el mismo valor, ya sea un veterano o una persona nueva, las dos tienen riqueza, las dos tienen valor. Y le pido que me explique un poquito eso. Well, that's correct. You're right. Everybody has a voice, and that is correct. Sí, es correcto. Todos tienen una voz. Así es. If we're entirely abstinent, we know that our voice, God will be able to speak through us. Si nosotros estamos abstinentes, nosotros sabemos que Dios va a poder hablar a través de nosotros. So, when we all speak, we all have a voice, but a voice that comes from God, not from our own plans and designs, is a voice in the room, but a voice that God can come through us better than when we are drunk on food. Entonces, cuando hablamos en los grupos, sí, todos tenemos una voz, pero si estamos abstinentes, va a ser la voz de Dios, pero si estamos borrachos de comida, pues va a ser muy posiblemente nuestra autopropulsión, nuestra propia voluntad, nuestra ambición. And I'm sure you as time goes on, our relationship with God improves because step 11 says improve our conscious contact with God. Y estoy segura, tanto tú como yo, que nuestra relación con Dios mejora conforme va pasando el tiempo, porque el paso 11 dice que mejoramos nuestro contacto consciente con Dios. So we're entirely abstinent. God speaks through us, and God Entonces estamos abstinentes. El poder superior habla a través de nosotros. And then as our relationship gets better with God, God can better come through when we speak. We get less of those character defects come out when we open our mouth. Y conforme nuestra relación con Dios mejora, nuestros defectos de carácter dejan de manifestarse tanto como antes. Lo que sale de nuestras voces es más la voz de Dios. So, for example, when I got abstinent at the beginning, I wanted to tell everybody, you know, what I had to say. Por ejemplo, cuando yo al principio encontré la abstinencia, yo quería decirle a todo el mundo lo que yo quería que supieran. Now I know there are many times where I just need to keep my mouth shut and let somebody else speak. I don't have to talk as much. Y ahora yo sé que pues mi rol no es hablar tanto y dejar que alguien más hable, no siempre estar yo diciendo las cosas.
And there have been times when I open my mouth and something comes out and I say, where did that come from? I didn't think of that. Y a veces yo abro la boca y sale algo y me pregunto, ¿de dónde salió eso? Yo no pensé en decir eso. That's better than what I was going to say. Eso es mejor de lo que yo iba a decir. Well, that's when I know it's God, because I wouldn't have said something that good. Y ahí es cuando sé que es Dios, porque yo no hubiera podido haber visto algo tan bueno. Yeah. Same with something I do. It comes out better than anything I thought of. And I'm like, wow, you did a good job, God. Thank God you did what I and not what I was going to do. Entonces a veces eso me pasa, que sale algo de mi boca y yo digo, wow, ¿de dónde salió eso? Y ahí es donde sé que está hablando Dios a través de mí, porque a mí no se me había ni ocurrido, no lo iba a decir así. Well, I mean, even the amends with my mom at the graveyard, I didn't know it was going to turn out like that. I just was going to do the amends because I had to do the amends. Hasta las enmiendas que hice con mi madre en su tumba. Yo solo iba a hacer esas enmiendas porque no me quedaba de otra. Yo solo iba a ir a la tumba a hacer las enmiendas. I have so many of those examples that happen as my relationship with God improves. Y tengo tantos ejemplos así que han sucedido conforme la relación con mi poder superior ha ido mejorando. So in that room, when everybody has a voice, God will come through. A more mature voice will be spoken when God is better able to come through. Y entonces en esa sala, donde estén todas esas personas en la conciencia del grupo, Dios va a hablar a través de una voz que esté en cierta forma más conectada con Dios. So, Claudia, I think to answer your question, the quality of what's being said will just elevate as our relationships with God improves, even though everybody has a voice and is voting on something. Y entonces, Claudia, para contestar tu pregunta, creo que la calidad de lo que se va a decir en esas salas va a mejorar conforme esa persona esté más abstinente y tenga una mejor relación con Dios. So I think that's the elder statesman. Y creo que esos son los... I forgot again what they're called. Esos son de Los nuevo... ancianos estadistas. Sí, gracias, Maggie. Thank you, Ruth. Thank you y gracias, Claudia. Gracias, Maggie. ¿Hay alguien que quiera hacer un comentario? O que tenga una pregunta. Estamos hablando de la tradición 2. Vea, Que habla de... adelante. Sí, adelante. Mi nombre es Bea y soy una enferma comedora compulsiva. No es que uno que le pregunta a Ruth, por Dios, esto es una claridad infinita. My name is Bea and I'm a compulsive eater. Oh my gosh, what do we ask Ruth? This is an amazing task. Adelante, Bea. Dile que qué pasa What happens, Ruth? si mi abstinencia es más importante If my abstinence is more important que tener una madrina. Dile así. if my abstinence is more important than having a sponsor. Que si tu abstinencia es más importante que tener una madrina, Bea. Sí, el día de hoy. Y entonces siento que estoy dejando los pasos sueltos. I feel like I am not, like the steps are loose, like como que no estás trabajando los pasos. Sí, y me siento deshonesta conmigo. I feel that I'm not working the steps and I feel dishonest with myself. Thank you, Clau. De nada, Bea. That's Bea's question, Ruth. Do you understand what she means? That that not happy with the way the steps aren't being worked is what I'm hearing. Bea, lo que Ruth pregunta es, ¿tú no estás contenta con la forma en que están trabajando los pasos con tu madrina?
Bea, ¿me escuchas? Dile que a veces siento que me cuestionan demasiado. I feel that sometimes they question me too much, O que me exigen algo que yo no puedo dar. or that they demand something that I can't give. Well, can you just talk with your sponsor about why did you ask me that question? Just to find out why, not to be accusatory, but just ask, how come you asked me that? Or how come you want me to do that? But you're trying to learn. I'm not saying trying to, rebel. Just learn why she's asking what she's asking, or saying something to you. ¿Es posible, Bea, que tú le preguntes a tu madrina, no como confrontarla, como revelándote, pero es posible que tú le preguntes, ¿por qué me estás haciendo esa pregunta? ¿O por qué estamos trabajando los pasos de esta manera? ¿Es posible que tú hagas esa pregunta? Yo Yeah, creo que for eso es lo me- que me falta. Yeah, I think that's what I'm missing, Bea Yo says. creo que eso es lo que me falta. Y lo otro es que entonces no me da confianza para yo abrir mi corazón. And I think that that's what I'm missing. I'm not asking. And also what happens is that I don't really trust. So I'm not really opening my heart. See. Yeah. So for me, I had to learn that it wasn't just food I tried to control. I tried to control everybody. I wanted it was too scary. The world was too scary if I couldn't control everything around me. Y lo que yo me di cuenta es que yo no solo trataba de controlar la comida. El mundo era algo que me daba mucho miedo. Entonces yo trataba de controlar todo lo que estaba alrededor de mí. And that came from my childhood because my mother was mentally ill and violent, and everything was out of control around me. Y esto vino de mi niñez porque mi madre tenía una enfermedad mental y era violenta cuando estaba conmigo. And so I then grew up with this need to try to control everybody around me so things would turn out the way I wanted them to. Entonces yo crecí con esta necesidad de controlar todo lo que estaba alrededor mío, porque yo necesitaba tener control de las cosas. So at the beginning, in a way, I didn't want anybody to question me because maybe I was wrong and I couldn't handle being wrong. Y al principio en CCA yo no quería que nadie me hiciera ninguna pregunta porque pensaba que esto significaría que yo estaba equivocada y yo no quería estar equivocada. And I sure couldn't trust anybody because the most important relationship in my life with my mother had been so horrible. It took me a while. I had to be slow and really very cautious before I could trust people because of what I had learned so deep when I was very young. Y me tomó bastante tiempo poder confiar, porque pues tuve esa niñez horrible y tenía mucha cautela, tuve que tener mucha precaución y hacerlo muy despacio para poder empezar a confiar. So looking back, I understand why it was so hard for me to work with the sponsor. It wasn't the sponsor, it was me and my character defects that actually were just survival when I was a kid. And I just didn't understand all of that at the time. Y entonces lo que entendí fue que para mí era muy difícil trabajar con una madrina. Y pues no era la madrina, sino que eran mis defectos de carácter, ¿verdad? Porque yo había sobrevivido de esa manera, no confiando. Entonces era muy difícil trabajar en el programa. Right. So I don't know your situation, but try to look and see what's going on. Is it a character defect that's getting triggered that responds the way you do? Just find out. I don't know. Y en realidad no sé tu situación, pero puede ser que sea un defecto de carácter el que se está despertando y el que esté causando esta situación. En realidad yo no lo sé, pero es una pregunta que te hago. Maravilloso. Wonderful. Yo pienso que sí, hay un defecto de carácter que me está tallando y es que de pronto yo me creo superior a los demás, creo que sé de pronto más que los demás y cuando me lo hacen saber, inmediatamente trato como de retirarme o yo creo que por eso es que
esa relación mía con las madrinas ha sido tan caótica. Espérame, Bea, espérame, solo le voy a traducir. And Bea is saying that she thinks so, that she has this defect of character, that she feels superior, on that she feels that like she knows more. And when someone, just confronts her and tells her the opposite or questions her, then she feels this rejection. Adelante, Bea. Entonces, al principio, yo trabajo primero mi abstinencia, porque de pronto sentía que estaba muy mi parte cerebral estaba muy, se me fue la palabra en este momento. ¿Parte qué, Bea? Mi parte cerebral estaba muy The first thing that I inflamada. The first thing that I work is my abstinence. I felt that my brain, my parts of my brain were like swollen at the beginning. Y yo pensaba que por eso yo no daba la talla con mis madrinas. And I used to think that that's why I wouldn't make it with my sponsors, like I wasn't good enough for my sponsors. Y ahora que estoy limpia de mis alimentos adictivos y compulsivos. And now that I'm clean from my compulsive foods and food behaviors. Es como si estuviera prevenida. No quiero buscar madrina. Pero eso me preocupa. It's as if I am kind of like cautious and I don't want to look for a sponsor, but I'm worried about that. Okay. Well, sometimes when we're eating compulsively, we cover up character defects that are there just, waiting to express themselves. A veces, and then when go ahead. Cuando estamos comiendo compulsivamente, nosotros tapamos, enmascaramos algunos defectos de carácter. Los enmascaramos con la comida compulsiva. And then we get really good, strong abstinence, but those defects they've been waiting to express, food doesn't cover them up anymore, and out they come. Y lo que sucede es que cuando estamos con una abstinencia fuerte, entonces ya no está ahí la comida compulsiva para cubrir esos defectos de carácter. ¿Y qué sucede? Es que los defectos de carácter salen. Because you said that you felt less than your sponsor when you weren't abstinent, and then when you got abstinent, you were like superior. So you're neither. You're not less than or greater than. You are just great in your own goodness itself. Y lo que tú dijiste es que cuando tú no estabas abstinente, tú te sentías menos que tus madrinas. Y luego cuando estabas abstinente, te sentías más que tus madrinas o superior a tus madrinas. Y en realidad tú no eres ninguna de esas dos cosas. Eres igual a tus madrinas. No eres ni inferior ni superior. Sí. Dile que maravilloso. Wonderful, Ruth. Gracias, Bea. Ahorita ando en ese proceso de pedirle a mi poder superior que me dé claridad con respecto a esto. Of asking my higher power to give me clarity about this. Porque hay una abstinencia buena, ha habido una buena pérdida de peso y no quiero perder lo que tengo hoy. Gracias, Clau. There's been a good abstinence. There's been good progress towards a healthy body weight, and I don't want to lose that. Well, you cannot lose abstinence. That means you have possession of it. Primero, no puedes perder la abstinencia, porque eso significa que tú la posees. You don't have the power or the control to have abstinence. Tú no tienes el poder o el control para tener abstinencia. I can lose my car keys and look for them, but I can't lose my abstinence because it's not from me. Yo puedo perder las llaves de mi carro, pero no puedo perder mi abstinencia porque mi abstinencia no es de mí. What happens is God gives me abstinence and I accept it every day. Thus, I cannot lose it.
Lo que sucede es que Dios me da la abstinencia y yo la acepto todos los días. Entonces no puedo perderla. God gives me all the power and more than I need, and then I just follow his guidance, and I will never lose it because I will lose my connection with God by not accepting the gift. Dios me da la abstinencia. Dios me da el poder de lo que necesito hacer para poder estar abstinente. Entonces no puedo perderlo. Dios me lo ha dado. So I do have to have a plan of eating where I, have basic nutrition and proper portion size, but I never can lose that which I don't possess. Y sí, necesito un plan de comida donde tenga nutrición básica y porciones sanas, pero en realidad yo no puedo perder algo que no poseo. Yeah. So the food plan isn't my God. My God is that which gives me all that I need to be abstinent, and I accept that power that God gives me every day when I wake up. Entonces el plan de comida no es mi Dios. Mi Dios o mi poder superior es lo que me da el poder, lo que me da todo lo que necesito para despertar y estar abstinente. So to take step one, we have to surrender to that power greater than us. Y para tomar Let- el paso, yo Wait, wait. necesito rendirme a ese poder superior a mí. See. Gracias. Dile que maravilloso, She says wonderful. maravillosa respuesta. Dile que la admiro mucho, que la escucho mucho. Gracias, Claudia. Wonderful answer, Ruth. She likes to listen to you. She admires you. Thank you. Dios dice de nada. Ahí. Pues yo no puedo Dile que hablar. maravilloso, mejor aún. Thank you. I do have a comment in the chat. Y quiero leer un comentario en el chat de Anilú. Quiero agradecerles porque aunque en otro programa, y quiero agradecerles porque aunque en otro grupo conocí el programa y trabajé los pasos, en este grupo he encontrado las respuestas a muchas dudas que tenía. So she's very thankful that she came from another group where she worked the program and the steps. But in this group, she says she has found the answers to many of her questions or doubts that she had. She said she had encontrado guía, orientación, inspiración para trabajar realmente los pasos. I have found guidance, orientation, inspiration to really work with this. Our audios, our meetings are really inspiring for her. And she said thank you to this group. She means, y gracias a ustedes, bueno, me volé uno, sus audios, sus reuniones realmente me han inspirado y gracias a ustedes he podido encontrar la abstinencia total de mis compulsivos. So she says, thank you to, thanks to Hay Una Solución, she has been able to find abstinence, total abstinence of her compulsive foods. Even though it's not perfect, my abstinence, but thanks to Hay Una Solución, she feels very finally well connected with OA. So she's saying thank you very much. Aunque aún no es perfecta mi abstinencia, pero gracias a ustedes me siento por fin conectada con Comedores Compulsivos Anónimos. Mil gracias. Gracias, Anilú. Gracias por el comentario. Bienvenida. Because I have a question for you. Are we going to look a little bit at tradition 3 or no? I mean, we can or not. It depends. We're now, we have a little time left, or it's up to you. Was this, first question, was this helpful to repeat what I said
the last time on Traditions 1 and 2, and we're okay going to 3 now? Yo pienso que fue maravilloso. I think it was wonderful, Ruth. Margie? Sí, está muy claro y está muy buena. Yeah, I think so too. I think it's very clear what you explained, Ruth. Thank you so much. Very helpful. Cloud, ¿qué te parece si puedo puedo hacer esa pregunta pues a todos? Ella pregunta que si está claro, como una especie de conciencia aquí con ustedes, que si está claro lo que está explicado hasta ahora de la tradición 1, 2 y que ya podemos pasar a la 3, pregunta ella. Y nadie se opone. Pues creo que nadie se pone, o si hay alguien que quiera alguna aclaración adicional, este es el momento. No hay nadie. Well, Yo. oh, sí, Sol, adelante. Oigan, compañeras, y si, por ejemplo, yo personalmente voy a optar por utilizar como abstinencia la moderación, ¿va a estar mal? O sea, por ejemplo, Voy a traducir, Sol quería. Okay. So it's a question or comment. So what Sol is saying is that she is personally choosing to use moderation in food plan because of the type of leader that she is. Is that bad? She's wondering. Yeah, and I think she still has more to say. Adelante, Sol. Esto lo pregunto porque si la madrina que yo tengo, pues la madrina que tengo me dice que no ve la moderación como abstinencia, entonces ella va a decir, pues no puedo seguir con los pasos contigo o... Déjame que le traduzca. So what's happening to me is that my current sponsor tells me that she doesn't see moderation as abstinence. So she tells her that she cannot keep working the steps with her. Mm-hmm. Yeah. So I don't know all the details. ¿Terminaste solo o querías comentar algo más? No, pues nada más sería eso, Claudia, porque pues si se está delimitando cómo sería básicamente la abstinencia, no que se imponga, pero sí que tú elijas tu plan en el que tú sientas que estás abstinente. Entonces, para mí, estar abstinente en mí sería yo optar por la moderación. Pero si mi madrina no lo ve eso como abstinente, ¿cómo podría ser la interacción? Okay, so what Sol is wondering then, how would that work if she has like a history of bulimia and, the history of, when she's tried food plans that are too structured, it doesn't work for her. So how would it work for her if she chose moderation as her abstinence and her food plan? How would that work? Well, if one is not able to stop when they want or swears off and can't keep their word when they put ingredients in their body, then moderation of putting those things in will not work long term, if that's the story. Okay. Dice Ruth que si tenemos lo que dice acá el libro grande, ¿verdad? En el capítulo 4, la página 44, que dice que si tenemos ingredientes que cuando deseamos dejarlos de comer no podemos parar, ¿verdad? Y que cuando queremos controlar la cantidad no podemos controlar la cantidad, la moderación no va a funcionar. At the same time, if what you're eating is moderation, does not have any of the foods that you cannot control outcome when you start, or you can't swear off and keep your word, then you would obviously be practicing moderation. That's basic nutrition and proper portion size. Pero al mismo tiempo, si tú en tu plan de comida no estás consumiendo esos alimentos que te hacen no poder parar de comer y estás recibiendo porciones adecuadas y nutrición básica, pues entonces la moderación sería... What did you say at the end, Ruth? Sorry.
Moderation would be what? Well, if you are eating, all your foods you're eating in moderation do not have any of the ingredients in it, then that would be all right. So is she talking about overeating on healthy food? Yeah. And that's the problem? Or is she talking about the fact she is trying to eat moderation of foods that she can't control outcome? Sí, entonces, si tú vas a estar teniendo moderación con los alimentos que puedes, o sea, que puedes consumir sin que despierten ese deseo imperioso, pues entonces va a estar bien. Pero si estás comiendo en exceso comidas saludables y comidas que son sanas, pues entonces eso no va a funcionar. Entonces, todo depende, ¿verdad? Como quien dice, sí, se puede practicar moderación una vez no se esté consumiendo esos alimentos que despiertan el deseo imperioso y una vez no se esté pues comiendo en exceso, ¿verdad? Mm-hmm. So if you're eating with entire abstinence, but now you're starting to overeat on healthy foods, they don't have ingredients in them, you will eventually be overeating the ingredients in some foods. So the question, I don't know enough to answer your question exact. If you're trying to be moderate with ingredients that you can never long-term be moderate about, then that won't succeed. Mm-hmm. Or if you're trying to be moderate in controlling outcome with healthy foods, you need to find a way to not try to control, because the body will not desire more than it wants. I mean, more than it wants in a healthy way. So, I mean, that's what I'm trying to say. Mm-hmm. So, básicamente, Sol, entonces, digamos, con la moderación, ¿verdad? Si se practica la moderación, no vamos a estar consumiendo alimentos que despierten el fenómeno imperioso y lo que dice acá, ¿verdad? De que no podemos dejarlos una vez empezamos y que no podemos controlar la cantidad. Si se practica moderación, entonces no vamos a comer en exceso, ¿verdad? Vamos a tener nutrición apropiada, vamos a tener porciones apropiadas, ¿verdad? Entonces, pues una vez nos esté despertando esa adicción, ¿verdad? ¿Va a ser así? Esa es la pregunta, ¿verdad? Well, the last example would be if you're not a compulsive eater, well, then of course you can eat things in moderation because you're not one of us. And you're here in a way, but you don't need to be. So in that case, we bless you because I'm an addict. But there are people that walk in OA's doors that are actually not addicts, and they're there and just having a little problem with food, but they haven't crossed the line to addiction. Again, that person then would look at moderation okay because they're not an addict. So you could be in that group also. Y también puede ser que a veces, tal vez hay personas que vienen a OA que no son adictos a ciertos ingredientes o que no son adictos en el sentido que habla el libro grande, ¿verdad? Y en ese respecto, pues están en OA, pero no es así exactamente como lo define el libro grande. Ruth, I have a question about that. Just because the only requirement for membership is a desire to stop eating compulsively, whether you have an allergy to food or not. So how do we go about that? Well, I just work with the person. I just find out with the person in those two questions. Is there anything that when you eat foods that you're out of control, meaning you can't stop when you want to every time, or you swear off, say, I'll just not do that again, and you can't keep your word? And if they say, that never happened in my life, I never attempt to control. Entonces, go ahead. Es que ella le hace estas dos preguntas a las personas, ¿verdad? Si cuando deseas sinceramente te das cuenta que no puedes dejarlo del todo, sea lo que sean los ingredientes, o si cuando lo consumes no puedes controlar la cantidad que vas a consumir, ¿verdad? Entonces ella les pregunta es, ¿tienes eso, verdad? Porque yo lo que le pregunto a Ruth es, en OA, el único requisito para pertenecer es el deseo de dejar de comer compulsivamente, ¿verdad? Entonces, hay personas que tal vez no tengan la alergia igual, ¿verdad? Pero entonces lo que yo le pregunto a Ruth es cómo concilia eso ella. Y es con esas dos preguntas, ¿verdad? ¿Qué sería, verdad? Entonces, esa es la pregunta que ella hace. Uh-huh. So the bottom line is, if one never attempts to control because they've never been out of control to attempt to control, they're probably not one of us. Entonces la pregunta es que si una persona nunca ha tenido ese problema de querer controlar la cantidad de comida, entonces tal vez ellos no son uno de nosotros, tal vez no son un comedor compulsivo. Right. You only attempt to control if you're out of control. That's the only person that tries to control.
Tú solo tratas de controlar cuando estás fuera de control. Esa es la única persona que trata de controlar. So they have come in OA's door, and I just sit down and talk with them, and they say, no, that's not me. And okay, well, then that's good. So it's okay for somebody to walk in the door and find out that, fortunately, they haven't crossed the line into addiction. Everybody's welcome to come in the door and decide for themselves if they are a compulsive eater. Y a veces la gente llega a OA y se dan cuenta que no tienen este tipo de relación con la comida, no tienen esta adicción. Y en realidad, pues es una bendición si no han llegado a ese lugar de ser adictos, ¿verdad? Yo pues les bendigo. Okay. So going back to the woman about moderation, I don't know enough. I can just say that if one is eating things they cannot control, and they have a history of those things, and now they're having a period of moderation, if they're an addict, they're in the vicious circle, and they will eventually go out of control again because they're in the circle. They can never get out once they're in it. Y lo que quiero decir es sobre el tema de la moderación, ¿verdad? Si una persona trata de consumir en moderación cosas que le han causado el no poder parar o el no poder controlar la cantidad que consume en el pasado, si tratan de probar moderación de nuevo, simplemente están de nuevo en el ciclo de la adicción. Or if they've never crossed line to addiction, then they can obviously eat in moderation because they've never been out of control. So you have to find out if that's the story. Pero si no han cruzado esa línea de la adicción, puede ser posible que puedan comer con moderación porque no han pasado de esa línea donde ya no pueden parar o no pueden controlar la cantidad. Okay, now just another thing, and I've worked with a few, not a lot, but I've worked with people that are anorexic. That is, they over-control their food and they don't eat enough. Y otra cosa que es importante, que no he tenido tanta experiencia, pero sí he tenido cierta experiencia, y es que he trabajado con personas que son anoréxicos y ellos lo que tienen es que controlan demasiado, tienen demasiado control. Es lo opuesto, ¿verdad? They're compulsive undereaters. Instead of overeaters, they're undereaters. Y entonces lo que ellos son es, en lugar de ser comedores compulsivos que comen en exceso, son comedores compulsivos que no comen suficiente. Right. So with that person, to help them eat more, so they eat basic nutrition in basic amounts, because they're over-controlling. Y para esas personas, entonces, lo que necesitan hacer es comer más, comer nutrición básica, comer porciones suficientes, porque ellos están sobrecontrolando, pero están sobrecontrolando no comiendo suficiente. Right. And so in that case, they would want to eat in moderation, but more than they eat, so they're eating in moderation and not flipping to the other extreme. Y en ese caso sí pueden comer en moderación. Sí pueden comer en moderación, pero ese, si se dan cuenta, es el otro extremo. Eso le da vuelta a todo. Y ahí la meta sería comer en moderación, que sea nutrición apropiada. So I maybe have complicated this too much, but I don't know enough. Generally, the question about moderation would be we need to have entire abstinence from those ingredients. But I don't know other situations where there's no addiction, or maybe they're anorexic, bulimic, they're doing anorexic and bulimia together. And so that she would have to talk with her sponsor about, what's going on. Y en realidad no sé suficiente sobre el caso específico, ¿verdad? Pero si es en el caso de una persona que tenga anorexia o bulimia, puede ser que tenga que hacerlo de una forma diferente. I'm not sure, Ruth, if I'm really, I don't want to put words in your mouth. Can you just repeat what you said, but pause a little more? That if somebody is anorexic or compulsive undereating, and they're trying to get that person up and eating more, so they eat in moderation and don't undereat, then that would be appropriate. Si una persona es anoréxica o bulímica y esa persona no ha comido suficiente y sobrecontrola lo que come, pero no come suficiente, entonces en un caso así la moderación sí puede ser apropiada, pero pues tiene que hablarse con la madrina. Right, so it would be anorexic and bulimia. You said anorexic or. If they're anorexic and bulimia in order to keep losing more weight, then that combination, the anorexia or the anorexia and bulimic together. La combinación de anorexia y bulimia. Es así. Right.
Right. I don't know if that's the story of the person that asked the question. I'm just saying, if you're an overeater and you're out of control and eating too much of certain ingredients, you need to not eat those ingredients because you'll always come back and eat too much of them later anyway. Y eres un comedor que come compulsivamente, pero que come en exceso, come ciertos ingredientes en exceso, no puede parar una vez empieza o no puede controlar cuánto come, entonces se tiene que abstener completamente de esos ingredientes. Sí. Thank you, Ruth. That's such a good clarification. ¿Te queda más claro, Sol? Sí, es que yo sí tengo bulimia, entonces sí me queda más claro. Yeah. Sol does have to. Thank you, Ruth, y gracias, Clau, gracias, Sol. Hola, Maggie, tienes la manito levantada, adelante. Se oye muy bajito, por lo menos. Sí, se oye bien bajito, Maggie. A ver. Sí. Ahora. ¿Ahora? Sí. Sí. Quería agradecer especialmente, Claudia, maravillosa la traducción, y la invitada, genial, no sé cómo se llama, pero quería agradecerle. Gracias, Maggie. Déjame que traduzca. I want to thank you especially. I want to thank a wonderful translation and the speaker, brilliant. Bien, perdóname, ¿me recordás el nombre de la invitada? Ruth, se llama Ruth, Maggie. Ruth, gracias, Ruth. Quiero compartirles que no estoy logrando la abstinencia completa. I want to share that I'm not being able to be completely abstinent De hace 5 meses. for the last 5 months. Pero por primera vez en los últimos 5 meses, But for the first time in the last 5 months, escuchándola a Ruth, listening to Ruth, pude recién ir a comprar los alimentos I was just able to go buy the food y abstenerme de comprar los que son compulsivos para mí. and abstain from buying the ones that are compulsive for me. Me paré frente a la vidriera, no sé cómo le dicen ahí, al negocio, I stood in front of the window of the business, y mi enfermedad quería entrar a comprar alimento compulsivo, and my disease wanted to go in and buy a compulsive food. pero también estaba escuchándola a Ruth con mis auriculares, But I was also listening to Ruth with my headphones. y escuchaba la voz que decía, si comprás y lo probás, despertás el deseo de comer compulsivamente. If you buy it and you taste it, you will wake up the phenomenon of craving to eat compulsively. Gracias a su testimonio compartir, Thanks to your share and testimony, pude volver a mi casa ahora I was able to come back home solo con los alimentos nutritivos y no compulsivos. just with the foods that are nourishing to my body, not the foods that are compulsive to my body. Para mí fue un milagro porque hace 5 meses que no lo lograba. For me, it is a miracle because it's been 5 months and I have not been able to do this. Solo quería agradecer y que sepa lo increíblemente nutritivo que fue para mí su testimonio. I just wanted to thank you and let you know how nourishing your story and your testimony was for me. Gracias, namaste. Thank you, namaste. And gracias a Dios. Gracias a Dios.
see. Gracias, Maggie. Qué lindo. Thank you, Claudia and Ruth, and gracias, Maggie. Ya Ay, aquí- llegamos, mi querida Maggie. Sí, ya llegamos al final de la reunión, ya es hora de nuestro cierre. Gracias, Clau. We've reached the end of our meeting, Ruth. Wow. So, Bueno. thank you so much, Ruth, for your wonderful share. And now it's time to close. Thank you. Gracias, Claudia. Thank you, Claudia, for the translation, also por la traducción maravillosa que hiciste. Y ahora voy a proceder al cierre. Yes, Ruth. Okay, so de acuerdo con nuestra séptima tradición, nos mantenemos con nuestras propias contribuciones voluntarias. Los gastos de nuestro grupo son nuestra página web y nuestro canal de Zoom. También enviamos contribuciones a Comedores Compulsivos Anónimos Mundial para ayudar a llevar el mensaje de recuperación a otros comedores compulsivos que todavía sufren. Da como si tu vida dependiera de ello. Animamos a los miembros de Comedores Compulsivos Anónimos a que den tanto como puedan para ayudar a que nuestro grupo sea autosuficiente y para cumplir con nuestro propósito primordial. I was just reading the 7th tradition. Queremos invitar a todos a visitar nuestra página de internet www.hayunasolucion.com. A los recién llegados, a los miembros que regresan, a cualquier persona luchando con la impotencia y la ingobernabilidad, les damos la bienvenida. Si decides que eres uno de nosotros, te recibimos con los brazos abiertos. Ya no estás solo, te ofrecemos el regalo de la aceptación. Bienvenida o bienvenido a casa, bienvenido a Comedores Compulsivos Anónimos. Gracias a todos por asistir. Tendremos un espacio al finalizar la reunión para darle la bienvenida a los recién llegados y a quienes regresan a Comedores Compulsivos Anónimos. Y ahora, para cerrar la reunión, vamos a pedirle a nuestra compañera que cierre la reunión con la oración de la serenidad, pero primero quiero leer que recuerden que las opiniones expresadas aquí son de nosotros, las de los miembros particulares, y no representan a Comedores Compulsivos Anónimos como un todo. Recuerda nuestro compromiso de respetar nuestras tradiciones. Lo que escuches aquí quedará grabado, pero no comentamos con nadie lo dicho por otros miembros. Thank you, Ruth, so much for coming here today to share your wonderful message. We truly appreciate it. And will you do us the honor of closing the meeting with the serenity prayer in the language that you prefer? Okay, all right. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo, y sabiduría para reconocer la diferencia. Hágase tu voluntad y no la mía. Thank you, Ruth, thank you. Gracias a todos por estar That was aquí. beautiful. Yes, thank you.